Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una porción donde queremos destacar la altura espiritual de las mujeres. En la búsqueda contemporánea por un propósito que trascienda lo cotidiano, solemos dirigir la mirada hacia los grandes liderazgos que muchas veces pueden ser ruidosos o las estructuras jerárquicas tradicionales. Sin embargo, el relato bíblico de la construcción del tabernáculo esconde una lección sobre el origen de la verdadera santidad, una lección que nosotros debemos descubrir, extraer y llevarlo a la vida práctica. Uno de los detalles más importantes de esta obra sagrada no reside en el oro o las piedras preciosas con los cuales fue creado, construido, sino en unos simples espejos de cobre. Unos simples espejos de cobre. ¿Cómo es posible que estos objetos que son intrínsecamente asociados a la estética y la vanidad se transformaran en el kior, que es el tanque de purificación donde los sacerdotes lavaban sus manos y pies? La respuesta no solo es un dato histórico, sino que es un manifiesto sobre la iniciativa femenina y su capacidad de transformar lo profano y lo más sagrado. Estos textos resaltan el papel fundamental y proactivo de las mujeres en la construcción del santuario y la preservación del pueblo de Israel. Siempre las mujeres, a lo largo de la historia, han hecho grandes cosas, aunque muchas veces no son destacadas, honradas y valoradas por todo el aporte que han hecho para bien de la humanidad. Así que a través de este análisis, del estudio, se revela que la sabiduría femenina trasciende la habilidad técnica, siendo una labor espiritual que teje la fe y la devoción con paciencia, aplicando lo artesanal. Un punto central que vemos nosotros es la donación, lo que ofrendaron con los espejos de cobre, elementos que inicialmente fueron usados en Egipto para fortalecer el ánimo de sus esposos y asegurar la continuidad generacional bajo la presión. El Creador distingue esta ofrenda sobre las demás, ordenando que con esos espejos se fabrique el kior o la fuente de purificación para los sacerdotes. De este modo, vemos nosotros que la enseñanza y lo que hay detrás de todo esto, esta narrativa, transforma objetos de belleza cotidiano en símbolos de santidad, reconociendo el ingenio y la pureza de intención de las mujeres. Y finalmente, las fuentes subrayan que la redención y la construcción de la vida dependen del esfuerzo conjunto y de valor único que cada individuo aporta a la comunidad. Miren que comenzaban a elaborar las vestiduras del sacerdote, del Cohen, y dice el verso que vinieron los hombres junto con las mujeres. Vinieron los hombres juntos con las mujeres. El texto es claro y nos dice acerca de quienes se acercaron para realizar la tarea. Pero, cuando empezamos a estudiar la Biblia desde sus fuentes originales, que son hebreas, y vamos a lo que aparece en lo original, la preposición que se traduce como junto, dice, vinieron los hombres junto con las mujeres. Ese junto en realidad es sobre. Dice, Vayabou Anashin al Anachin. Y vinieron los hombres sobre las mujeres. Dice el Rambán
hablando de Nachmánide, no de Maimónides, Nachmánide, dice acerca de este verso que pareciera mal redactado. Dice, pero todos sabemos que nada está mal escrito en la Torá. Y explica que las mujeres ya estaban allí cuando los hombres llegaron. O sea, ellas se encontraban trabajando cuando ellos se unieron al trabajo. O sea, ellas tomaron la iniciativa. Si bien en la mayoría de las comunidades son los hombres quienes ocupan los cargos directivos y todo esto que la llevan adelante, hay excepciones también por lo general, porque son las mujeres las primeras que llegan como voluntarias a organizar, a ordenar, limpiar, acomodar, embellecer, repartirse de acá la comida, llevar a cargo las tareas que requieren lo minucioso, lo estético, lo que lleva detalles. Y eso lo hacen las sabias mujeres. Pero continúa el texto diciendo, toda mujer sabia de corazón hiló con sus manos. Toda mujer sabia de corazón hiló con sus manos. Dice que todas las mujeres cuyo corazón las inspiró con sabiduría, hilaron el vellocino de cabra, así es como aparece, el vellocino de cabra. En la realidad del texto se relaciona esa sabiduría con la habilidad de las mujeres para el hilado, para ir cosiendo. Pero si nos introducimos en sus palabras, y ahí está lo relevante y lo importante cuando estudiamos desde las fuentes originales que son hebreas, si nos introducimos en sus palabras y nos detenemos cuando dice Hogma Lev, está hablando de sabiduría del corazón. Sabiduría del corazón. Podemos comprender que esa sabiduría atribuida a las mujeres es mucha más que la capacidad de hilar. No era simplemente hilar. Había algo detrás de todo esto que las mujeres en la práctica estaban plasmando y que lo que estaban expresando y que define como sabiduría del corazón no es simplemente hilo. La sabiduría en nuestros textos muchas veces se la relaciona con Irat Hashem, ese temor, esa reverencia al Eterno que despierta nuestra fe. Estas palabras están siendo reveladas. Así que cuando empezamos a ver esta expresión emuná, esta expresión Irat Hashem, el temor, la reverencia, el respeto, estas palabras tan conocidas y hasta gastadas de tanto uso, encierran en sus letras otra palabra que describe la labor de estas mujeres. O sea, no solo eran mujeres que tenían temor al cielo, sino que eran mujeres de fe. Pero dice, ellas eran artesanas. En hebreo la palabra que aparece es omenet, que con sabiduría proveniente del corazón iban tejiendo lo importante. O sea, ¿qué es lo que estaban tejiendo ellas? Entonces están hablando que con sus acciones, con esa iniciativa, con tener ese oído apercibido de la voz del Eterno, siendo sensible a lo espiritual, sus acciones eran como si estuvieran hilando fe, confianza, temor, todas estas cualidades que son importantes elevar para conectarnos o relacionarnos con el Eterno, siendo semejante a Él para poder revelar la imagen del Eterno. O sea, son atributos que no llegan de forma fortuita, requieren de una labor artesanal, minuciosa, que combina colores y texturas, pero principalmente requieren mucha paciencia y dedicación constante, cosa que destaca en las mujeres.
Tal vez por esto es que el texto realza esta tarea como femenina. Pero como todos los midrashim que estudiamos para comprender mejor las cosas son valiosos y nos traen luz sobre diferentes aspectos, voy a retomar la explicación de Rashi sobre este pasaje que leímos previamente, que dice Vayabou Anashim al Anashim. Él dice que donde aparece la expresión al se refiere a im, que significa con o junto. Que todo este juego de palabras e interpretaciones nos sirva para comprender que necesitamos del trabajo de todos, reconociendo nuestras capacidades, nuestras diferencias y similitudes, y que dentro del respeto juntos podemos hacer una gran labor, que tanto hombres como mujeres tenemos algo valioso que aportar en la construcción de la vida y en el ámbito espiritual, que no hay nadie mejor que otro, simplemente responsabilidades, compromisos, y de allí lo que cada quien aporta dependiendo de lo que el Eterno haya decidido cuando fuimos escogidos. Así que en estas porciones de la Torá, donde estamos terminando este sefer, este rollo, uno de los elementos que debía contener el tabernáculo era el kior que mencionamos al principio, que fue construido con los espejos. Vimos que el Eterno le ordenó a Moshe construir un kior que debería ser de cobre y también debería tener una base hecha de cobre. Rashi nos explica que el kior era como una especie de tanque que tenía algo así como canillas o grifos. De él los sacerdotes deberían tomar el agua necesaria para lavar sus manos y sus pies, purificándose antes de servir en el tabernáculo. Hay un midrash que dice que cuando ellos iban a hacer esto, al verse reflejado en estos espejos que estaban en el agua, mostraba la condición. Dice que si al ir a lavarse las manos y los pies veían en él, si se veía una luz que emanaba, que se veía ahí como reflejo, entonces eran actos para comenzar el trabajo como sacerdote. Si se veía oscuro, si se veía normal, si no había nada que resplandeciera, entonces la persona no estaba en condiciones de ejercer su labor y por lo tanto tendría que esperar en otro turno poder realizarlo. La Torá nos relata cómo fue hecho este kior, este elemento tan importante para lavar, para purificar a los sacerdotes para el servicio. Dice que todos los elementos del tabernáculo, incluyendo las ropas de los sacerdotes, fueron construidos o confeccionados con las donaciones de los hijos de Israel. Sin embargo, el kior fue construido con materiales especiales que no provienen de una donación común del pueblo. No es del pueblo. Aquí hay algo especial en esto, y es que la Torá nos dice, e hizo el kior de cobre y su base de cobre de los espejos de las que se reúnen, de las que se reunieron a la entrada de la tienda. O sea, la Torá nos dice que el kior y su base fueron hechos, y aparece en hebreo, Bemarot Axobeot, Asher Sabeu Petach, Oel Moed. El Oel Moed, que es la tienda de reunión, lo que generalmente llamamos el Mishkan, es decir, el santuario, el tabernáculo. Pero, ¿qué significa la raíz hebrea compuesta por las letras Sadek, Bet y Aleph, que forman la palabra Sobeot Sabeut? De los principales sabios de la Torá, como Sadia Gaón, en su introducción de la Torá y tomando en cuenta a Rashi o tomando en cuenta al Radak en su libro Sefer Asharashin, entre muchos otros, se entiende que esta raíz significa que la reunión o el hecho de congregarse era con un objetivo. O sea, no solamente estaban juntos,
sino que se veían como una sola alma porque estaban todos enfocados en lo mismo, tenían la misma visión, estaban unánimes. Y es por eso que se traduce el verso como de los espejos de las que se reúnen, o sea, de las que estaban allí, no solamente reunidas, sino unánimes, con la mente enfocada en lo mismo, teniendo una visión clara. Y es por eso que de esta raíz proviene la palabra Sabá, que significa personas reunidas para la guerra. Es una palabra que también define a ejército, por eso se habla de Hashem Sebaot. En general, respecto del resto de los elementos del santuario, del tabernáculo, la Torá no detalla quién donó la materia prima para su construcción. No lo dice. Y a pesar de que ya entendimos lo que significa este verso, todavía no hemos comprendido por qué la Torá detalla que el cobre para la elaboración del kior fue tomado de la fundición de los espejos que donaron estas mujeres que se reunieron en la entrada de la tienda. Mujeres que fueron todas como una sola alma, no solamente reunidas, sino unánimes, con una sola visión, con un solo objetivo. Miren que el Midrash Tanhuma, que cita Rashi, interpretando la palabra tenufá, que es lo que tradujeron como ofrenda, nos explica un poco más en detalle todo esto. Porque dice, y el cobre de la tenufá, pero miren que aparece, y el cobre de las esposas. Porque es que cuando la gente lo vio, por ejemplo, en la Septuaginta en griego, esposa se dice ninfi. Y el Midrash nos enseña que la palabra tenufá, ofrenda, se puede también interpretar a través del vocablo ninfi, esposa, que proviene de la misma raíz que la palabra tenufá. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba sometido a trabajos forzados en Egipto, el faraón decretó sobre ellos que no duerman en sus casas para que no puedan cohabitar con sus esposas. Dice el rabino Shimon bar Jalaftá, ¿qué hacían las hijas de Israel? Cuando ellas descendían para extraer agua del río, el Eterno hacía que pequeños peces se introdujeran en sus vasijas y ellas los vendían y los cocinaban. Y con ello compraban vino e iban al campo y les daban de comer a sus maridos. Después de que comían y bebían, tomaban los espejos y se miraban en ellos junto con su esposo. Ella decía, soy más linda que tú. Y él decía, yo soy más lindo que tú. Y así se despertaba como el deseo, al verse cada uno, de cohabitar, y el Eterno hacía que quedaran embarazadas inmediatamente al punto que eran partos múltiples. Dicen que la que menos daba luz tenía 4 hijos. Gracias a esto, el número de los hijos de Israel se incrementó rápidamente y de forma milagrosa, hasta tal punto que la Torá dice que los hijos de Israel fructificaron y proliferaron, aumentaron y se incrementaron mucho, y se llenó la tierra de ellos. En Éxodo es que aparece esto: fructificar, proliferar, aumentar, incrementar, mucho y se llenó. Miren que utilizan 6 expresiones. 6 expresiones para hablar de cantidad: fructificar, proliferar, aumentar, incrementar, mucho y se llenó. De hecho dice mucho. Cada expresión está hablando de un hijo y de las características de este hijo. O sea, nos está hablando de que lo mínimo, ahora dice Rashi, que eran tener 6. Porque son 6 expresiones que aparecen allí, pero dice también mucho. Entonces, tenían 6, pero un parto era de gemelos. Mucho. En pocas palabras, tenían 7 hijos. Sigue diciendo el Midrash, y todas estas cifras, gracias a los espejos,
gracias a aquellos espejos mediante los que se miraban con sus maridos y despertaban su deseo que estaba adormecido a causa de los trabajos forzados, y dieron a luz todos esos ejércitos, como dice la Torá, que dice en Éxodo 12:41. Y fue en este día que salieron todos los ejércitos del Eterno de la tierra de Egipto. ¿A quién se refiere el verso al decir que los ejércitos del Eterno salieron de Egipto? Dice allí, y fue en este día que sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto de acuerdo con sus ejércitos. Es decir, se refiere a los hijos de Israel. Pero recordemos que ejército, ¿de dónde viene esa palabra? De Sabá. Y vemos que todas las mujeres estaban juntas, estaban unánimes, se presentan, dan sus aportes, tenían una visión clara. Quiere decir que las mujeres, por tener esa conexión espiritual y estar unidas en un solo espíritu, hicieron que el pueblo se multiplicara, que a pesar del cansancio, los hijos de Israel pudieran estar con ellas y tantas cosas. Por eso cuando el Eterno le ordenó a Moshe hacer el tabernáculo, todo el pueblo de Israel trajo sus donaciones. Unos dieron plata, otros dieron oro, unos dieron piedras preciosas, otros trajeron telas. Pero dijeron las mujeres, ¿qué podemos nosotras como donación para el Mishkan dar? Y dice, y trajeron los espejos, esos que usaron, en lo que comentamos previamente, se los llevaron a Moshe. Le dijo el santo, bendito sea Moshe, Moshe, estos espejos fueron los que provocaron que surgiera todo este ejército en Egipto, que creciera, que proliferara este pueblo, que aumentara, que se multiplicara, que fueran mucho, mucho. Dice, tómalos y haz de ellos el quior de cobre y su base, para los sacerdotes, para que a través de él se santifiquen los sacerdotes como está escrito. E hizo el quior de cobre y su base de cobre de los espejos de las Sobeot. ¿Qué hicieron? Ejércitos mediante esos espejos. Recuerden la palabra Sabá. Y es por eso que dice, y el cobre de la tenufá, de la ofrenda, porque se refiere al cobre de las esposas. Por un lado, ellas deseaban que la familia, que es la base y pilar indiscutible de la vida, continúe desarrollando y de esta forma su importante función. Y por otro lado, a diferencia de los hombres, las mujeres comprendieron que sin lugar a dudas, la continuidad del pueblo de Israel dependía de las futuras generaciones. O sea, ellas estaban claras de que al tener hijos, ellas estaban no solamente manteniendo la continuidad de un pueblo, sino que lo que el Eterno estableció y delegó como responsabilidad desde los patriarcas se podía extender hacia sus hijos si ellos caminaban como un ejército, como uno solo, como ellas también se presentaron como una sola delante del Eterno. Vemos nosotros lo que dice entonces la Torá en relación a todo esto tan importante. Cuando estamos estudiando nos damos cuenta cuántas cosas a veces se pierden como enseñanza cuando no comprendemos más allá de lo literal, cuando no tenemos todos estos recursos. Pero no solamente en aquella generación es que las mujeres del pueblo de Israel fueron consideradas de una manera tan distinguidas. Vemos también que a lo largo de toda la Tanakh, de lo que se conoce como Biblia, encontramos a muchas mujeres desempeñando roles importantes o de matriarcas o de dirigentes del pueblo de Israel. También es conocida la expresión del gran sabio de la Mishnah, Rabí Akiva, al decirle a sus alumnos que toda la Torá que él pudo estudiar y transmitir fue gracias a los méritos de su esposa. De allí lo grande del hogar, cuando una mujer que está entendida se esfuerza en que su esposo estudie Torá, que pase tiempo en la Torá, que se llene de la sabiduría de la Torá, porque a través de la Torá es que la luz del Eterno puede irradiar el hogar.
Una mujer que no está atenta, que no se preocupa porque su esposo estudie Torah, es una mujer que lamentablemente destruye el hogar. La mujer sabia la edifica, la necia lo destruye. Y la necedad más grande es obviar la Torah como pilar fundamental sobre la cual se debe construir, se debe edificar una casa. Por eso no debemos olvidar todas estas cosas, todos estos detalles. Este Midrash nos enseña que las mujeres del pueblo utilizaron todos los elementos que tenían a su alcance para lograr su objetivo. Ellas no utilizaron la belleza y la seducción con las que el Creador las dotó, de una manera errónea y prohibida de acuerdo al camino de nuestra sagrada Torah. Una mujer que solo está atenta o pendiente de su belleza, del rostro, de seducir, que no tiene decoro, que no guarda seniut, que no tiene recato, es una mujer insensata, es una mujer necia, de acuerdo a lo que establece la Torá. Dice que ellas supieron mantenerse en el camino del bien, sirviendo al Creador con todo su cuerpo, con toda su alma, con su pureza de corazón y fe en el obrar. O sea, eran mujeres que se cuidaban, que se guardaban, y la belleza y todo esto fue guardado para su esposo, no para exhibirlo como lo vemos ahora en las redes sociales, las fotos que se colocan, las imágenes, los videos de mujeres que dicen estar casadas y no respetan su esposo, su hogar, el matrimonio, su propia vida. Porque ¿qué pueden generar con ese tipo de fotos o de imágenes que publican? Que alguien se acerque, que le falten el respeto, que provoquen. Entonces, cuando viene el problema, entonces quieren establecer que, que no sabían, que fue sin querer, que no son ellas la culpable, sino que es el otro. Pero ¿cómo? Si saben que son bellas, que son hermosas, ¿por qué alentar al Yetzer Hará de otra persona a que incurra en algo indebido producto de que la misma mujer lo promueve? Las mujeres en Israel, las mujeres conforme a la Torá, no actúan de esa manera. Miren que el Midrash dice que dijo el Eterno: en este mundo ustedes donaron para el tabernáculo que expía por ustedes. Es por eso que en el futuro por venir, yo expiaré por ustedes y los amaré a ustedes gratuitamente, como está escrito. Yo aceptaré su retorno y los amaré gratuitamente. O sea, eso aparece en el profeta Oseas. Dijeron los hijos de Israel: no tenemos Mishkan ni templo. Que sea considerada delante de ti la plegaria de nuestra boca como la donación del Mishkan, como dijo David. Las donaciones de mi boca acepta por favor Elohim mío, como aparece en el Salmo. Entonces el Kior y el ejército de la continuidad por la labor de las mujeres, ya que este lugar de purificación fue fabricado específicamente con los espejos de estas mujeres conocidas como las Marot Asobeot. La raíz hebrea de esta palabra es Sabá, como dijimos, ejército. Mujeres que están creando, que están construyendo un ejército de hombres íntegros, puros, responsables, respetuosos. Por eso la conexión es profunda, porque estas mujeres fueron quienes literalmente crearon los ejércitos. Y al preservar la continuidad de la familia, incluso el término tenufá, que habla de la ofrenda de cobre, recibe una luz a través del Midrash Tanjuma que lo vincula con la palabra de esposo de novia, como lo explicamos previamente. Así que el Kior no era simplemente un tanque de agua, era el cobre de las esposas, era un monumento a la visión estratégica de las mujeres que comprendieron que con santidad, que con integridad, que con sabiduría, se dieron cuenta que la infraestructura más importante del santuario no eran sus paredes, sino la generación futura que habría de habitar. Y por eso la importancia de las mujeres dentro de este contexto.
De allí que la construcción del tabernáculo no habría sido posible sin la comprensión, sin la intuición, sin la sabiduría femenina. Su importancia radica en puntos que se destacan y que son clave en la Torá. 1. La fe inquebrantable, esa emuná. Ellas nunca perdieron la esperanza en la redención, porque el Kior es el monumento eterno a esa fe. 2. Enseñaron que la estética y la materia no son malas en sí mismas, que deben elevarse, que pueden convertirse en un portal hacia lo sagrado cuando es una persona con recato, con pudor, alguien que no se exhibe, que se guarda, una persona que camina en integridad, procurando la Torá, que estudia, que dedica tiempo a ella y sobre todo que impulsa, motiva y anima a su esposo a estudiar la Torá. La columna vertebral del pueblo, si el tabernáculo era el corazón de Israel, las mujeres fueron quienes proveyeron el latido a ese corazón, a través de la generosidad inmediata, cuando todas acudieron, cuando todas fueron como una sola a aportar aquello que el Eterno les había dado y con lo que pudieron mantener a esos esposos, a esa pareja, cómo se multiplicaron, cómo crecieron y de la forma cómo se desarrollaron. Por lo tanto, el Kior nos enseña que la verdadera pureza no viene de aislarse del mundo físico, sino de usar nuestra realidad material en aquello que vemos en este plano terrenal, así como en el espejo podemos vernos, compararnos, mejorar, crecer, rectificar y darnos cuenta de quiénes somos y en quién queremos convertirnos para servir a un propósito superior. Que el Eterno nos llene de sabiduría y que nos permita ver cada día mejores tiempos con mujeres sabias, íntegras, rectas, respetuosas, mujeres honestas, que guarden su vida con recato, con pudor, y que de esta manera puedan construir un hogar con sabiduría y lo puedan edificar con la Torá, alejándose del mundo, de este sistema y enfocándose en la santidad y la espiritualidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.